El equipo de Cruz Azul acaba de perder en la jornada 3 de la Apertura 2026 en contra de los Potros del Atlante en un partido que, bueno, desafortunadamente creo que desde la alineación veíamos alguna situación que claramente llamaba la atención. Desafortunadamente para Cruz Azul terminaba siendo muy notorio la falta de jugadores que venían siendo titulares desde hace ya bastante tiempo y tristemente nos dimos cuenta de que a Cruz Azul le quitas una de las piezas más importantes y no puede mantenerte un partido. No quiero restarle mérito a Atlante porque la verdad terminaron dando un partido espectacular, terminaron jugándole impresionantemente al campeón de México actualmente y bueno, con este regreso que tienen los Potros a la primera división, creo que se muestra una plantilla bastante vasta, bastante movida y sobre todo que tiene muchos cambios, al igual que Cruz Azul, no quiero decir que no, pero desafortunadamente con el tema de los cambios para Cruz Azul vimos mucho desbalance en la parte defensiva, en la parte de mediocampo y en la parte delantera, bueno, la verdad es que ya lo estaremos platicando en el uno por uno, pero Cruz Azul pierde 2-3 en contra de los Potros del Atlante en un partido que se termina dando mucho por la situación de ver los cambios, lo que fue el 11 titular mostrado el día de hoy por Joel Wiki, que veíamos prácticamente nombres distintos, o sea, desde Andrés Gudiño, desde la portería, veíamos unos jugadores que no estaban siendo regulares en el plantel y otros jugadores que, bueno, yo no entiendo por qué o de qué, a qué se deba justamente que algunos jugadores que estuvieron jugando en el All Stars de la Liga MX contra el All Stars de la MLS, que hay que recordar que fue el día miércoles y Cruz Azul prestó a 4 jugadores, en los cuales estaba Paradela, estaba Charlie, estaba Omar Campos y también estuvo por ahí Eric Lira. Me llamó mucho la atención el hecho de no verlos porque dije, bueno, obviamente les va a dar descanso, sabemos que viene la Leagues Cup y yo no sé si hasta cierto punto se llega a subestimar un poco al equipo del Atlante por la cantidad de cambios que vimos, porque el hecho de ver cómo no estaba Charlie, no estaba Lira y no estaba Paradela, dije, ok, les vas a dar descanso, está perfecto, pero ¿por qué está Campos? ¿Por qué está Omar? O sea, algo que yo prácticamente no terminé de entender. O sea, si le vas a dar descanso a todos los que estuvieron en el 11, en el All Stars en ese partido, pues dale descanso a todos. Pero entiendo a lo mejor un poco que Omar no estaba siendo tan regular, no lo veíamos con el Puebla, no veíamos, bueno, de titular, después entraba de cambio, no lo vimos contra Toluca y lo vimos también de cambio. Entonces, yo no sé realmente a qué se deba, pero al final me llama mucho la atención eso, porque vimos cómo el Cruz Azul se desmoronó sin esos cambios, sin esos jugadores, perdón. Veíamos en el 11 titular a jugadores como Gudiño, veíamos a Nico Ibáñez, obviamente Luca y Andrés Montaño, que la verdad termina siendo, bueno, ya lo estaremos platicando en el uno por uno, pero la verdad es que lo que fue el partido de muchos de los titulares terminó dejando muchísimo que desear. Y en la parte de arriba, bueno, Nico Ibáñez, la verdad es que duele mucho decirlo porque al final por algo se trajo, por algo se buscó, venía de ser goleador con Pachuca, venía de ser goleador con San Luis, venía a ser uno de los referentes justamente y de ahí había salido también al equipo de Tigres, por algo lo habían comprado, desafortunadamente había sido completamente banca, no estaba ni siquiera contemplado para el equipo de los de la U y luego de ahí viene a Cruz Azul, tiene una temporada regular con Larcamón, anotaba en su momento, hacía los goles, obviamente aparecía en aquel partido contra Monterrey de la CONCACAF y luego de ahí se termina pagando. Hay que decirlo, hay que recordar que viene de lesión, pero ya no es una lesión de hace días, de hace semanas o incluso de meses. La verdad es que ya viene siendo una lesión que ya pasó y ver cómo pierde muchas jugadas, pierde muchos balones, no puede definirte para lo que te trajeron justamente, que es marcar la diferencia en la parte de arriba, y eso se vio tristemente reflejado en este partido. En lo que fue el inicio del encuentro, la verdad es que hubieron bastantes jugadas interesantes, por no decir, pues raras, porque el inicio veíamos una falta por parte de Lucas Romero, que terminaba disparando y terminaba llegando a las manos del portero Oscar Jiménez,
que la verdad para mí termina siendo el héroe por parte del equipo visitante, que al final jugamos en el mismo estadio, y luego de ahí una jugada espectacular por parte de Andrés Montaño, que le pone un pase de 10 prácticamente a Nico Ibáñez de frente a la portería, trata de definir, pero a mí la verdad me sorprende mucho que no pueda hacerlo un jugador, un delantero nato, un jugador que claramente para eso lo trajeron y tristemente no puede definir el balón, no puede bajarlo, ni siquiera intenta controlarlo, no intenta ni gambetear, intenta disparar de una. Y al momento en el que lo intenta, el balón prácticamente le barre el pie y termina llegando, botando sin ningún tipo de peligro a las manos de Oscar Jiménez. Luego de ahí veíamos un poquito cómo se estancaba el partido al minuto 30. Atlante no estaba llegando de una manera tan constante y tan determinante como lo fue después, porque al final lo que fue el resto del primer tiempo para Cruz Azul fue estar esperando que se acabara, porque de ahí veíamos algunas llegadas, Cristian Everett tuvo una última llegada de ataque en el primer tiempo que terminaba yéndose por arriba del travesaño, desafortunadamente también había sido fuera de lugar, y luego de ahí un disparo por parte del delantero del Atlante, terminaba estrellándose en el poste, era el primer tiro del Atlante y se estrellaba en el palo, algo que, bueno, obviamente decías, las que tengan las van a meter, y desafortunadamente así fue, porque el primer tanto que viene por parte del equipo de los Potros viene por un error de Andrés Gudiño, por parte de un error del portero. La verdad es que muchos estaban reclamando que era falta, muchos estaban diciendo que no se tenía que haber marcado como tal el gol, pero la verdad es que para mí Gudiño se duerme, pero horriblemente, o sea, yo no sé si sea por la falta de ritmo, si sea por la falta de constancia, el hecho de que se te pueda llegar a ir, que tienes que salir por un balón, pero sale como confiado, sale como con flojera, no sé ni cómo catalogarlo, y el delantero del Atlante termina haciéndole diferencia y termina buscando los balones, que es algo que siempre se le pide a los delanteros, y en este caso lo hace muy bien el jugador del Atlante. Veíamos cómo marcaba ese tanto, se le terminaba yendo de las manos prácticamente, se la quitaba, perdón, de las manos a Gudiño, y ahí es donde vimos ese problema al momento de defender, porque Gudiño estaba reclamando falta, o sea, entiendo que se podía haber marcado, pero no había los suficientes elementos, y para mí termina siendo un gol completamente válido, que abría el marcador, y unos minutos antes había caído justamente el disparo al poste, lo cual, reitero, te era un llamado de atención muy grande de que los balones que tuviera el equipo visitante no te los iban a perdonar. El gol cae al minuto 44, casi 45, ya estaba finalizando. Luego de ahí viene otra jugada de ataque porque Atlante supo en el momento en el que tenía que atacar, que vio como la parte de medio campo Paradela no estaba, o estaba muy arriba, o estaba muy abajo. Jeremy de la nada intentaba subir y cuando bajaba ya no era lo mismo. Y luego teníamos un disparo por parte de Luis Calzadilla que terminaba atajando muy bien Gudiño, no se le puede decir nada en eso, pero eso fue al minuto 44 y luego al minuto 47, 48 venía otro disparo por parte de Luis Calzadilla en un error terrible por parte de la defensa de Cruz Azul. Tristemente, tanto Chiquete, perdón, se me fue, se le termina yendo el balón, terminan perdiendo la marca y el mismo Willer Dita tristemente no puede llegar a defender el balón y tampoco Godinho, o sea, la verdad es que es un auténtico golazo por parte de Luis Calzadilla al minuto 47, era el 2-0 en el marcador y desafortunadamente veíamos un Cruz Azul que yo no entiendo por qué siempre le pasa, o sea, si nos vamos al historial y ver contra equipos que acaban en su momento cuando había ascenso y descenso, que se enfrentaban, siempre se les complicaba, siempre había problemas y desafortunadamente este fue uno de los casos. Veíamos un Cruz Azul que no encontraba la manera, que le metieron el primer gol y de ahí ya no supo cómo levantarse. Luego de ahí otros errores, muchos pases a la deriva prácticamente y luego en los últimos minutos lo que podía haber sido un gran gol, una gran oportunidad de disparo por parte de Cristian Everett, no la termina por controlar bien, creo que fue una asistencia por parte de Palavecino, si no me recuerdo, y tristemente no veíamos a ese Cristian Everett que te podía definir el partido, que te podía definir un balón, que podía rematar y tratar de buscar la anotación. Desafortunadamente no se termina viendo de esa manera. Y bueno, más allá de eso, creo que el simple hecho de ver cómo el primer tiempo se acabó con un equipo que ya quería que se terminara, que era Cruz Azul, cuando estaba dominando los primeros minutos, ya
podías más o menos asimilar qué es lo que iba a pasar en el segundo tiempo. Y tristemente no, desafortunadamente no fue de esa manera, porque más adelante veíamos como no había cambios. La verdad es algo que me llamó mucho la atención. Creo que si vas a guardar a tus jugadores, entiendo que los puedas guardar un tiempo, pero reitero, ahí estaba Omar Campos. Y luego de ahí no veíamos un poquito más, unos intentos de disparo por parte de ciertos jugadores, por parte de Omar Campos, que la verdad termina siendo uno de los jugadores del partido hasta el primer tiempo, hasta el segundo tiempo, bueno, hasta la mitad del segundo tiempo, porque termina perdiendo la marca, termina buscando el ser un poquito más ofensivo o que de defender como estaba postulado, como estaba en su posición, y desafortunadamente creo que se terminaba viendo de esa manera muy endeble la parte de la defensa de Cruz Azul, y es donde más estuvieron atacando por la no necedad, pero sí el buscar una oportunidad. El hecho de que no tengas a un jugador tan desequilibrante como Rotondi por la banda izquierda junto con Omar Campos, que yo me he cansado de decir que es una de las duplas que más hacen daño en la parte izquierda de Cruz Azul, creo yo que ahí es donde se ve completamente la marca y la diferencia que te da un jugador como lo de Rotondi. Y el hecho de que Omar lo intentara, le salía, hacía unas grandes jugadas, buscaba los centros, provocaba tiros de esquina, pero desafortunadamente al momento de regresar ya no era lo mismo y terminaba vendiendo hasta cierto punto la defensa de Cruz Azul. Pasaban los minutos, veíamos cómo iniciaba el segundo tiempo. Reitero, a mí lo que me llamó mucho la atención es que no hubiera nada de cambios. Fue hasta el minuto 57 cuando entraron Charlie y entró Paradela, salió Piovi y salió Montaño. Montaño, después de lo que fue el pase que le dio a Nico Ibáñez en el primer tiempo, ya no pasó nada. La verdad es que desafortunadamente Montaño es uno de los más nombrados en el plantel de que no termina haciendo la diferencia o no termina siendo uno de los jugadores que muchos quisiéramos después de pelear tanto el número 10. Veíamos el cambio de Charlie, veíamos el cambio de Paradela y el partido cambió. El partido fue completamente otro. O sea, el cerebro que tiene Charlie y que tiene José Paradela es muy difícil que lo puedas quitar, es muy difícil que puedas hacer que alguien juegue de la misma manera. Entiendo que, por ejemplo, con un Eric Lira dices, bueno, tengo una Mauri García que lo puedo poner, lo puedo suplir. Luego de ahí, bueno, dices, no tengo delantero como Nico Ibáñez, meto al Toro, no tengo al Toro, meto a Everé. No los tengo, o sea, es tratar de estar improvisando posiciones, pero el medio campo que tiene Cruz Azul para mí no se tiene que mover porque te hacen la diferencia, te cambian el partido y tanto es el cambio de la forma de juego que hacen que viene la anotación a minuto 60 por parte de Nico Ibáñez. La verdad es que es una jugada espectacular que se arman los dos que entraron, hablando de Paradela y de Charlie, por la parte de la banda derecha en el medio campo, y de la nada se inventa Charlie un pase hacia Nico Ibáñez que termina controlando bien, termina defendiendo y metiendo de una manera correcta el cuerpo y termina siendo el gol de Cruz Azul. Era el 1-2 o el 2-1 como lo quieras ver, y de ahí veíamos muchísimo esa forma de juego tan diferente. Ahora, yo entiendo que Nico fue el que metió el gol, pero no me puedes hacer pesar más lo que hizo en un solo momento que fue el gol y bajarle el peso a los errores que tuvo, porque falló demasiadas, falló muchísimas, la que tuvo con Montaño, otro pase que tuvo también con el Toro más adelante, otras jugadas que no podía concretar, que no podía mantener el balón, que las terminaba perdiendo, y eso terminaba condicionando a Cruz Azul justamente. Y de la nada, después del gol, veo que entra el Toro y digo, perfecto, van a cambiar a Nico. No, cambiaron a Everé, que Everé tampoco estaba haciendo mucho. Tuvo dos intentos de disparo, pero de ahí en fuera tampoco es como que hubiera estado haciendo nada. Entiendo que a lo mejor Nico Ibáñez tuviera más posibilidades o más argumentos para quedarse, pero Nico no es un jugador que corra. Everé sí. Toro no es un jugador que corra, pero te puede defender, pero te puede bajar, pero te puede ganar por arriba, junto con Everé. Everé que te puede desbordar de un momento a otro por la banda derecha, que yo no me voy a cansar de decir lo que en delantero no es la posición en la que tiene que jugar, pero bueno, terminaba saliendo Everé y terminaba también saliendo Lucas Romero, otro jugador que bueno, desafortunadamente después de lo que fue la falta, el disparo de falta en el primer tiempo, tampoco apareció, tampoco hizo nada y terminaba entrando Eric Lira, ovacionado y muy bien abrazado por el público, el jugador todavía de Cruz Azul. Luego de ahí veíamos algunas jugadas, algunos movimientos que estaba haciendo. Atlante nunca,
nunca dejó de atacar, nunca dejó de buscar. Hay una jugada que, bueno, terminan marcando como falta. Bueno, hubo dos, y en la segunda jugada, que es cuando le sacan tarjeta a Charlie Rodríguez, para mí no era falta, de hecho para nadie era falta, pero bueno, más que para el árbitro. Y ahí viene una tarjeta amarilla que obviamente te condiciona, claramente te baja el ritmo de forma de jugar que tiene Charlie, porque sabemos que es muy aguerrido, sabemos que por arriba, pese a no medir tanto, puede llegar a pelearte, puede llegar a buscar, y bueno, desafortunadamente terminaba siendo condicionado con una tarjeta amarilla. Pasaba el tiempo, minuto 73, y venía un contraataque por parte de los Potros del Atlante, en una mano que se quedaron peleando. El mismo Eric Lira se quedó peleando para Adela, el Toro, estaban peleando una mano dentro del área, y por estar peleando, por estar buscando que se marcara la mano antes de que se terminara la jugada, un contraataque por parte del Atlante, y desafortunadamente venía una jugada que terminaba siendo de peligro. No me había percatado de la jugada hasta que se termina hablando al árbitro para que vaya al VAR, y terminan sancionando penal por una falta que claramente era penal. Había gente que estaba pidiendo la roja. Yo creo que podía haber sido marcada como roja, la verdad no voy a mentir, pero al final creo que termina marcando como amarilla, porque como que puede llegar a entender que la tarjeta amarilla que le saca a Charlie no era de falta, sino era más por reclamar, y la otra es que no iba con la intención justamente de hacer daño Willer Dita. El balón ya había salido, el jugador de Atlante ya había disparado, y bueno, desafortunadamente terminaba llevándoselo Willer Dita, y terminaban sacando de tarjeta amarilla. Venía Johan Julio al minuto 75 y terminaba marcando el 3-1. El hecho de que hace unos 10 minutos tú habías marcado el 3-1, el 2-1, perdón, obviamente te llega a descompensar, te llega a descomponer todavía más el plantel, porque la verdad es que el 11, yo no sé qué fue lo que les pasó, yo no sé qué hubo dentro del campo para que no pudieran entenderse de la manera en la cual estábamos acostumbrados a ver. Habían otras jugadas, el Toro también tuvo unas bastante claras que desafortunadamente no termina marcando, y luego de ahí, bueno, veíamos un poquito más de movimientos, un poquito más de ataque por parte de Cruz Azul, y luego viene una jugada que se termina marcando como penal, una jugada que termina cayendo por la banda izquierda, otra vez apareciendo Omar Campos, que la verdad antes de esa jugada por la banda izquierda no había aparecido mucho, había intentado gambetear, le quitaban el balón, había intentado centrar, estaban por arriba prácticamente cubriendo al Toro Fernández, porque saben que era el único delantero que podía hacer esa diferencia, y luego de ahí viene una jugada que se mueve por la banda izquierda, un pase espectacular por parte de Paradela que le abre el espacio para que corra Omar Campos, y se termina marcando penal. Antes se había marcado fuera de lugar, pero luego se revisó y se termina marcando la pena máxima. Viene el penal por parte del Toro Fernández y la termina atajando o adivinando Oscar Jiménez, el portero que, reitero, para mí termina siendo el héroe. Además de esa, tuvo otras dos bastante importantes que termina sacando, y la verdad es que, bueno, creo yo que después de que tenías el 2-1, que habías marcado justamente un gol y te cae un penal en contra, luego buscas hacer el 2-3 al minuto 93, cuando se habían agregado 9 minutos, se terminaron agregando como 10, como 11 minutos aproximadamente, y luego de ahí viene el fallo por parte del Toro, que fue muy cantado, fue demasiado cantado hacia dónde iba. La verdad es que no le resto mérito a Oscar Jiménez, pero creo yo que la forma en cómo la termina tirando el Toro hace que se termine perdiendo la oportunidad. Es más error del Toro que mérito de Oscar Jiménez. De verdad, no le quiero bajar mérito, pero estaba muy cantado. O sea, la forma en cómo lo tira, la forma en cómo se termina desperdiciando, y era el minuto 93. Te quedaban 7 minutos para poder buscar mínimo el empate. No, Cruz Azul ya no se pudo levantar de eso. Cruz Azul, por más que trató, por más que intentó, había jugadas que podían llegar a generar algún tipo de peligro, pero tristemente todo Atlante, y al final los entiendo, obviamente te vas a encerrar porque al final sabes que la calidad de jugadores que tiene el otro equipo te pueden hacer muchísimo más daño si tratas de buscar una falta, si tratas de buscar un contraataque, y eso fue lo que ocurrió, y que incluso pese a todo eso, Atlante todavía tuvo
un disparo que termina desviando a Andrés Gudiño, que yo no entiendo por qué la desvía, o sea, ni siquiera la agarra, ni siquiera hace el intento por agarrar, la termina desviando y termina generando un tiro de esquina que no provocó nada, no generó ningún tipo de problema, bueno, no generó ningún tipo de ataque, pero lo que sí generó es que se perdiera tiempo. O sea, si de por sí, o sea, yo ya claramente ya no estaba nada confiado en que se podía buscar el empate, pero al menos buscar otro gol que termina cayendo, pero después de esa jugada. Viene el tiro de esquina, terminan jugando para atrás el equipo de los Potros, de verdad, me molesta, me jode el hecho de ver cómo hacen eso, pero es su juego, es su forma de jugar. Y obviamente no se van a arriesgar a perder esa posibilidad, esa forma de, esa ventaja en el marcador. Luego al minuto 100, prácticamente ya en el último tanto del partido, terminaba cayendo un centro, un buen remate, un buen pase por arriba del Toro Fernández, le terminaba cayendo a Palavecino y Palavecino terminaba haciendo el 2-3. El partido terminaba con un 3-2, que obviamente en tema de méritos, pues prácticamente yo diría que está perfecto, yo diría que está correcto por las fallas que tuvo Nico Ibáñez, pero la verdad es que no se puede depender tanto del medio campo que tiene Cruz Azul, porque de verdad yo entiendo que hay buenos jugadores, yo entiendo que Lucas Romero nos ha dado alegrías, ha metido goles, Andrés Montaño también ha tenido sus momentos, pero esta vez no. O sea, la forma en cómo se termina dando el partido, cómo se terminan dando algunos jugadores y que incluso hasta en algún momento veía a muchos, en el caso de Jeremy Márquez, al minuto 80, 75 aproximadamente después del penal, prácticamente ya caminando, luego de la nada lo veía que estaba en la parte de hasta adelante y digo, no estás cansado, simplemente no sabes cómo cubrir, no sabes cómo mantener una línea y eso ya había pasado. Yo entiendo que es muy diferente criticar a Jeremy Márquez cuando marca un hack trick, cuando marca dos goles, a la diferencia de criticarlo cuando no hizo absolutamente nada del partido, porque la verdad es que hubieron algunas jugadas que podía haber determinado mucho mejor, había muchos movimientos por esa banda que terminaba regalando y que terminaba buscando Piovi, terminaba buscando Dita, incluso para cerrar o cometer una falta porque no había nadie defendiendo, y creo yo que ese es un problema muy grave que tienen los laterales, tanto Campos como Jeremy están muy a la parte de la ofensiva. Yo entiendo porque tienen la calidad, tienen obviamente la forma de juego para poder generar peligro, pero no puedes vender a tus compañeros, a tu defensa de esa manera. Entiendo que en su momento te salió, pero si ya viste que en la primera no te salió, deja de hacerlo, deja de buscar tratar de atacar por ese lado y vender a tu equipo, vender a los defensas, o si vas a hacerlo, que lo haga uno y que el otro pueda llegar a bajar a apoyar a los otros dos defensas. Pero bueno, una derrota que pues duele porque al final de cuentas se pierde el invicto de 9 partidos. Es la primera derrota oficial de Joel Wiki como entrenador de Cruz Azul. Hay que recordar que venía justamente ganando todos los partidos o empatándolos al menos. Y con esto, bueno, se termina dando la primera derrota de nuestro entrenador. Yéndome al uno por uno, prácticamente, la verdad es que no puedo darle una calificación positiva a Andrés Gudiño. No digo que los goles todos los goles hayan sido culpa de él, pero el primero está demasiado cantado. De verdad, el primero está siendo completamente su culpa. No puedes confiarte en que nadie te va a llegar por ser el portero y creer que nadie te puede llegar a tocar si van a buscar el balón. Al final lo terminan buscando y lo terminan metiendo de una manera correcta. Termina siendo un gol válido, un gol justo, y te quedas reclamando, te quedas pidiendo que se marque la falta. Para mí no. Y en el penal, obviamente, es un 50-50. La podía fallar el otro o la podías atajar tú. Desafortunadamente, ni una de esas salió y bueno, terminaba cayendo el 3-1. Y en el segundo gol es un auténtico golazo. O sea, es muy complicado que algún portero pueda llegar a atajar ese cañonazo por parte del jugador del Atlante. Entonces yo no tengo nada más que decir que una calificación negativa porque se abrió la puerta, se abrió la llave con el primer error que tuvo Andrés Gudiño. La verdad es que Gonzalo Piovi, yo no lo terminé por ver, la verdad. Me cuesta mucho mencionarlo porque al final la parte de la defensa para mí fue más Jesús Orozco y de Willy Ardita, que de hecho
si me voy directamente a los dos defensas, para mí una calificación positiva porque fueron los que estuvieron haciendo la diferencia. O sea, William Dita no dejaba pasar absolutamente nada en el primer tiempo. Ya lo del penal y todo eso, pues al final es la desesperación y buscar que no te vayan a meter otro gol, porque fue prácticamente casi la misma jugada que el segundo tanto del Atlante. Y obviamente William Dita dijo, yo no quiero terminar yendo 3-1 y bueno, al final termina cometiendo penal, ¿no? O sea, pero la verdad es que independientemente de eso, para mí, yo sé que va a haber gente que me diga, es que cómo puedes dar una calificación negativa a Gudiño y no una calificación negativa a William Dita que provocó el penal, pero lo de Gudiño es más error de concentración y lo de Dita es buscar que no te metan el gol, o sea, es buscar que no haya otra posibilidad porque era la misma, prácticamente casi la misma jugada del segundo gol del equipo rival. Entonces, ni es una calificación positiva, ¿eh? Porque al final ese tipo de errores no los puedes cometer y menos cuando estás buscando el empate en el partido. Entonces, es una calificación neutra, al igual que Chiquete. La verdad es que no termina siendo muy convincente. El error que tiene justamente en el segundo gol también creo que termina condicionando y para mí es una calificación neutra. Omar Campos creo que es de los pocos jugadores que podría yo rescatar de este plantel porque lo intentó, buscó en la parte de la defensa, quedó a deber, pero cuando tenía que aparecer, que fue en el segundo tiempo, apareció de una manera adecuada, termina generando el penal, termina generando oportunidades de peligro hacia la parte ofensiva, incluso siendo lateral izquierdo, y no puedo mencionar nada más. La verdad es que creo que la forma de juego que tuvo el día de hoy Omar Campos es una calificación positiva, pero tampoco tanto. O sea, creo que termina siendo más positiva en la parte ofensiva y neutra en la parte defensiva. Yéndome al medio campo, la verdad es que no puedo salvar a uno. O sea, entre Luca Romero y Andrés Montaño, que lo intentaron, pero fueron dos jugadas prácticamente en el primer tiempo o hasta que salieron y ya de ahí ya no terminan apareciendo más, ya no terminan haciendo la diferencia. Creo yo que deja muy vendida la posición en este caso de Palavecino, que Palavecino es una calificación positiva porque termina marcando el gol, termina buscando dar algunos pases de peligro, termina haciendo que el espacio se llegue a centrar un poquito más por en medio y no por las bandas, porque es lo que siempre estaba buscando el equipo de los Potros. Y para mí es una calificación positiva para Palavecino, pero Lucas Romero y Andrés Montaño es una calificación negativa. Cristian Everé, yo, independientemente de que yo quería que se quedara en el 11 titular y que no lo cambiaran, termina siendo una calificación negativa porque no hizo la diferencia, porque no marcó una jugada de peligro de manera correcta, al igual que Nico Ibáñez. O sea, es muy raro que yo le dé una calificación negativa al jugador que hizo el primer tanto del partido, pero no puedo dejar pasar las que perdió. La verdad es que la forma en cómo termina desperdiciando tres jugadas mínimo que podían haber generado peligro, que podían haber sido gol, creo yo que deja muy mal parado al delantero argentino. La verdad es que me duele mucho decirlo, pero creo que Nico no va a tener todavía más minutos después de esto. Creo yo que vamos a estar viendo una vez más a Cristian Everé, vamos a estar viendo obviamente al Toro Fernández. Y Nico para mí, si acaso entra de revulsivo, entra de cambio, pero nada más. Incluso me atrevería a decir que Luca Romero tiene un poquito más de oportunidad de ser el delantero que el mismo Nico Ibáñez. Pero bueno, termina siendo la calificación, hay que decirlo. De aquí se detiene la liga, porque viene la Leagues Cup, un torneo que, bueno, yo no sé qué tanta seriedad le vaya a dar Cruz Azul. Hay que decir que Cruz Azul no ha ganado muchos partidos en Leagues Cup, es una racha negativa que ha tenido. Ya sabemos lo que pasó en su momento con el 7-0 y demás, pero independientemente de eso, creo que le puede dar muchísimo oportunidad a que jugadores, en este caso como Andrés Montaño, como Luca Romero, como Nico Ibáñez, entre otros que no están siendo tan constantes en el 11 titular, puedan llegar a foguearse un poquito aquí, que tengan ritmo, que aprendan a ganarse el puesto y que sepan que para esta clase de partidos van a estar, pero que si le ponen huevos, van a estar ahí en el 11 titular en los siguientes partidos. El primer partido que van a tener va a ser contra el Philadelphia Union, ese partido va a ser el jueves, ya lo estaré platicando, ya lo estaré analizando independientemente del marcador. Luego de ahí, el día domingo se va a estar enfrentando al New York City y luego ya finaliza la jornada 3 con una fase de grupos. La verdad,
es un torneo que ni me va ni me viene, con todo respeto a la Leagues Cup, pero bueno, es un torneo que se tiene que jugar, todos los torneos se tienen que jugar y se tiene que buscar ganar, y este espero que no sea la excepción. Y el día jueves, bueno, el próximo jueves, perdón, va a estarse enfrentando a el Chicago Fire. Obviamente todos los partidos van a ser allá. Luego de ahí va a ser el regreso a la Liga MX, va a ser el regreso a la jornada 4 en contra de los Xolos de Tijuana. Mucho que cambiar, creo yo que esta parte de que los errores vengan en la jornada 3 viene muy bien, porque al final esta clase de situaciones de los jugadores que sabes que no puedes mover por absolutamente nada, te van a venir de maravilla, porque ya sabes que no vas a tener que cambiar y que si viene una lesión, que ojalá que no, porque en esta clase de torneos de la Leagues Cup sabemos que se llega a terminar dando, pero independientemente de eso, creo que esta forma de juego que está teniendo Cruz Azul, al menos con los jugadores que puso el día de hoy, no la va a repetir. El medio campo está completamente determinado por Paradela, Palavecino, Charlie, y me atrevería a decir obviamente por Rotondi si sigue manejando un 4-4-2 o un 4-1-4-1 como lo ha venido haciendo, ya lo estaremos viendo, y también qué jugadores y qué planteamiento va a estar mostrando Joel Wiki para la Leagues Cup. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas, qué es lo que piensas de este partido. La derrota obviamente no es nada grata, no es nada agradable, pero al final hay que seguir apoyando, hay que seguir alentando y cambiar las piezas que pues, prácticamente no estén funcionando. Lo que no me gusta de esto, o lo que más me molesta de esto, es que los que están diciendo que Cruz Azul no tiene proyecto van a agarrarse de esto como mordida de pitbull y no lo van a soltar y van a decir que por eso no tienen proyecto y que bueno, es una derrota, tampoco hay que hacer mucho relajo, mucha crítica. Entiendo que hay mucha gente que ya está diciendo que se vaya Nico, que se vaya Gudiño y todo eso. Bueno, hay que hacer un poquito más de memoria con Gudiño, porque cuando no estuvo Kevin Mier, Gudiño fue el que puso los huevos y estuvo ahí para defender la portería de Cruz Azul. Y ya de los demás jugadores, bueno, creo yo que van a tener que seguir avanzando y tener que seguir buscando ganarse la posición, al menos para hacer uno de los cambios importantes o interesantes que tenga Cruz Azul en este resto de temporada que le queda muchísimo. Pero bueno, mi nombre es Miguel Vargas, los leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente partido.